Hola, bienvenidos a todos de nuevo a las formaciones de Aerbiotic. Hoy vamos a hablar de una especie que cada vez está cogiendo más protagonismo, sobre todo en el campo de lo que sería la mejora del estado de ánimo, por su efecto antidepresivo y estimulante de estado de ánimo. Hablamos del azafrán. El azafrán, que es una especie, una planta utilizada desde hace muchos años, tanto a nivel culinario como también a nivel terapéutico. El uso habitualmente dado al azafrán siempre ha sido como condimento alimentario principalmente. Eh, el nombre científico de la planta es Crocus sativus. Actualmente se la considera como la especie más cara del mundo porque hay que extraer realmente lo que se comercializa como especie son los estigmas de azafrán, hay que extraerlos manualmente, pesa muy poquito, y eso hace que el precio de la especie sea muy elevado. Es originaria de la parte oriental del Mediterráneo. Lo que pasa es que en España tiene una gran implantación y hoy en día es el principal productor de azafrán mundial. Es una potencia en la producción de esta planta de la familia de las iridáceas. A nivel de principios activos, eh, que tienen interés en terapéutica, se ha visto que el azafrán aporta tres principales. La crocina, que es la responsable del color del azafrán, la picrocrocina, que es la responsable de su sabor, y el safranal, que es el responsable del olor característico que tiene esta especie. El uso más conocido es como colorante, saborizante a nivel alimentario, y como se usa en muchos platos, en la paella. Sin embargo, también tiene usos tradicionales como fitoterapéutico. Repasando la bibliografía, pues vemos que se ha utilizado de forma tradicional en molestias a nivel digestivo, hablamos de espasmos intestinales, como una planta que favorece la digestión, es una planta que favorece el apetito, se ha utilizado para disminuir, aliviar dolores de cabeza, en cólicos renales y también se ha utilizado como antihipertensivo. Además, el interés principal que se había adelantado anteriormente, hoy en día reside en su posible potencial terapéutico en lo que sería pues, trastornos depresivos, mejora del estado de ánimo, potenciador de memoria, anticancerígeno y son donde nos vamos a centrar hoy más son los aspectos en los cuales nos vamos a centrar más hoy. No nos centraremos tanto en el resto de efectos que son más secundarios. El principal uso que está ahora viéndose que tiene azafrán sería en caso de depresión. La importancia reside en que hoy en día la depresión es una enfermedad muy extendida. La incidencia a nivel de poblacional es muy alta, estima un 7% de la población a lo largo de la vida, y con un 11,3% de la población que la sufre como mínimo una vez al año. Cuando hablamos de la importancia que tiene en cuanto a discapacidad, cómo afecta esta enfermedad a las personas, vemos que es una enfermedad muy discapacitante. Es la cuarta enfermedad a nivel mundial más discapacitante. Y es un problema además que está creciendo. Seguramente por el estilo de vida que llevamos hoy en día tan acelerado, está aumentando su incidencia. Se estima que para 2020 los trastornos así depresivos sean el segundo mayor grupo de enfermedades. Normalmente, en las personas que están afectadas por depresión, lo más habitual es utilizar antidepresivos farmacológicos. Dentro de estos antidepresivos encontraríamos los más habituales que se utilizan hoy en día, que serían los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. También tenemos unos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y noradrenalina. Antidepresivos tricíclicos, que son unos antidepresivos igual más se utilizaron hace unos años, hoy también se utilizan, pero con menos cantidad. Y unos otros antidepresivos son los inhibidores de la monoaminoxidasa, pero también es un tipo de antidepresivo, podemos decir, más de hace unos años. Problemas que tienen los antidepresivos, efectos secundarios. Hablamos de antidepresivos farmacológicos.
un efecto secundario común es la sequedad de boca, estreñimiento, disfunción sexual, incapacidad para conducir, porque muchos de ellos provocan somnolencia. Respuesta inadecuada al tratamiento. Hay personas que toman el antidepresivo y no notan el efecto deseado, también se da en un porcentaje determinado de la población. Y luego también hay un acostumbramiento, una habituación. Tras un uso continuado a un mismo medicamento, el cuerpo se acostumbra y el paciente deja de reaccionar de la misma forma al medicamento. Es uno de los problemas más habituales, que encontramos de forma más habitual. Y además encontramos el tema de que muchos pacientes prefieren utilizar o preferirían utilizar alternativas naturales, seguras y eficaces, en vez de utilizar productos más de origen químico. Y ahí es donde podría entrar el azafrán. El interés del azafrán reside que están apareciendo estudios que corroboran un uso tradicional, sobre todo de la medicina tradicional persa, que hablaba de su uso como antidepresivo. Vamos a presentar a continuación diferentes estudios en los cuales vais a ver que corroboran este uso tradicional de la medicina tradicional persa y se está viendo que sí, que el azafrán es en alguna situación concreta, no todas, pero en algunas situaciones de depresión, se puede tener en cuenta. El primero de los estudios del cual os quiero hablar hoy sería un estudio moderado en cuanto a tamaño. Como ya sabéis que a nivel de fitoterapia, la mayor parte de los estudios de los cuales disponemos son moderados, no tenemos tamaños muestrales muy altos, es lo más habitual, pero ya veremos que aunque no el volumen, o sea, la cantidad de participantes no sea tan elevada, sí que es cierto que ratifica pues, que el uso tradicional pues, tiene una base sólida, una base detrás. El primer estudio es un estudio clínico doble ciego, aleatorizado, de 8 semanas de duración, hablamos de 2 meses. Participaron 40 pacientes con depresión de suave a moderada. Ya veréis que el uso de azafrán se centra mucho en este tipo de depresión de suave a moderada. Cuando hablamos de depresiones muy graves, no es la opción recomendable, pero cuando hablamos de depresiones pues, más moderadas, pues en algunos casos se puede tener en cuenta. En este caso la edad también era de los participantes entre 18 y 55 años, o sea, personas adultas. Y en él se comparó la eficacia de 30 miligramos día de un extracto de azafrán, en este caso de pétalo, no usaron los estigmas, lógicamente es la parte más cara de la planta, pero también tiene principios activos. Y se comparó esa eficacia respecto a 20 miligramos del antidepresivo fluoxetina, que es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, uno de los que hemos visto ahora. Al finalizar el estudio, se vio que el azafrán era igual de efectivo que la fluoxetina, en ambos casos con un índice de remisión del 25%. Aquí vemos un poco la evolución del estudio. Vemos la puntuación de la depresión en la escala de Hamilton, que es la que se suele utilizar para medir estado depresivo. En los dos grupos, tanto el de fluoxetina de 20 miligramos diarios como el de azafrán de 70 miligramos, vemos pues que los participantes asignados a cada grupo tenían un nivel de depresión de escala de Hamilton sobre 22 y vemos que tienen una disminución significativa hasta un nivel cercano a 10 en ambos casos y además prácticamente no hay diferencia, no es significativa la diferencia entre el grupo azafrán y el grupo fluoxetina. O sea que vemos que se comportan realmente de la misma forma. Estudio 2. Igual, un estudio moderado de pacientes. En este caso serían 30 pacientes, un estudio clínico doble ciego, aleatorizado, de 6 semanas de duración. Otra vez participaron pacientes con depresión de media moderada y con edades entre los 18 y 55 años. Se repite. Se comparó la eficacia, en este caso, del azafrán con un antidepresivo tricíclico, la imipramina. Al finalizar el estudio, pues se observó pues, que igual que el extracto de azafrán presentaba una eficacia comparable a la imipramina. Vemos que la curva, o sea, el patrón del estudio es muy similar. Otra vez tenemos la escala de Hamilton de la depresión. Los pacientes empiezan con un nivel cercano a 20, un poquito inferior en este caso, pero los grupos son comparables. En este caso, el azafrán es el de los puntitos negros y la imipramina los puntitos blancos. Vemos que
la evolución en cuanto a la disminución del índice de Hamilton es vamos, prácticamente el mismo y al finalizar tenemos una puntuación equivalente tanto en azafrán como en nitramina. Otro estudio, tercer estudio, un estudio clínico doble ciego, aleatorizado, 6 semanas de duración, en este caso 40 participantes, con depresión igual de leve a moderada y adultos de entre 18 y 55. En este caso se comparó la eficacia de 30 miligramos al día de extracto de azafrán con placebo. Claro, y ahora nos interesa también ver que el efecto, este efecto de disminución de la sintomatología no es un efecto placebo. Entonces, se comparó en este caso con un placebo. Y al finalizar el estudio se volvió a ver que el azafrán tenía resultados mejores, o sea, significativamente mejores, a los que se obtenían con el grupo placebo. Y aquí vemos la evolución. Se vuelve a repetir un poco el patrón que hemos visto anteriormente. En este caso, de inicial de escala de Hamilton era un poco superior, más o menos 22 puntos. Pero igual tanto en placebo como en el grupo azafrán. Y vemos que si el grupo azafrán se comportó, como hemos visto anteriormente, con una manera muy similar. Sin embargo, el grupo de placebo hubo una disminución, un efecto placebo limitado, pero no llegó ni mucho menos a los niveles de azafrán. O sea que vemos que el efecto del azafrán no es un efecto placebo. Bueno, esto nos conduce a ratificar lo que habíamos visto del tema de la medicina tradicional persa que lo utilizaba como antidepresivos. Un uso tradicional que tiene la base de la tradición. Se ha utilizado de forma durante cientos, miles de años para tratar depresión y estamos viendo que tiene una base científica porque en los estudios con antidepresivos demuestra esa efectividad. De hecho, es comparable con antidepresivos hay que destacar, en casos de depresión leve a moderada. Hay que tener en cuenta pues, el alcance del producto sería en estas situaciones. Cuando hablamos de depresiones muy graves, lógicamente no es el alcance del azafrán. Interesante, es un producto natural, tiene una menor incidencia de efectos secundarios y la gente también está más dispuesta a seguir el tratamiento, la prescripción, muchas veces cuando sabe que el producto es natural respecto a un grupo que sea respecto a un medicamento. O sea, que ese tipo de pacientes que prefieren una alternativa natural, que entran dentro de este grupo, pues podrían utilizarlo. En cuanto a posología, la dosis más habitualmente utilizada viene a ser de 180 a 360 miligramos de extracto de azafrán. Y es preferible tomarlo por la mañana. Luego veremos también por qué. Bueno, mediante la acción que tiene a nivel de neurotransmisores, nos interesa estar más activos por el día. Ahora ya veremos más adelante la forma que tiene de actuar a nivel neuronal, a nivel bioquímico. De hecho, lo que se cree es que la forma de acción sería mediante la inhibición de recaptación de dopamina, neurotransmisor que favorece pues, un estado de ánimo más positivo y una mayor, podemos decir, ganas de hacer cosas. Noradrenalina o norepinefrina, que es también un neurotransmisor que nos va a ayudar a activar lo que sería el sistema simpático, nos va a ayudar a movernos más. Esto nos estimula también a tener un tono vital más elevado. Y luego también aumenta la serotonina. Y en este caso la serotonina se relaciona con menos ansiedad, menos depresión, un estado más relajado de tomarte las cosas. Que eso es, en muchos de estos, lo habitual en depresión es que estos neurotransmisores estén disminuidos. Mejor tomarlo por la mañana porque aumenta también la noradrenalina, sobre todo, que nos va a hacer la dopamina también, que va a hacer que estemos con un tono vital más activo, para favorecer la actividad diaria de la persona, principalmente. De todas formas, este es un mecanismo que se cree. Todavía esto no se ha dilucidado al 100%, pero se cree que este es el mecanismo que tiene de acción. Otras cosas a tener en cuenta. Podemos potenciar esta acción del azafrán con otros nutrientes. Hay algunos nutrientes que nos pueden ayudar a potenciar este efecto sobre los neurotransmisores. Hablamos de cofactores en la obtención de
neurotransmisores como los que hemos visto ahora en un momento. El hecho de que tengamos bajos niveles de serotonina, norepinefrina y dopamina son un elemento muy importante a nivel de la depresión. Afecta a la forma que tenemos nosotros de pensar, de sentir, al estado de ánimo, al nivel de alerta, a la relajación y al estado de la memoria. La gente deprimida muchas veces pues, no tiene ganas de hacer cosas, no se fijan en las cosas, tiene muchos despistes, o a veces al revés, está muy ansiosa, tiene un gran nerviosismo. Actuando sobre estos neurotransmisores vamos a ayudar a regular todos estos problemas habituales en depresión. La serotonina, como hablamos principalmente, nos va a ayudar a relajarnos, o sea, es un ansiolítico, y nos va a favorecer también tener sentimientos positivos de felicidad. También es interesante la serotonina como precursor del sueño y melatonina, pero bueno, en depresión también tiene este efecto. Dopamina y noradrenalina, por otra parte, nos van a ayudar más a estimular, a movernos, a favorecer el movimiento de la persona, que la persona se note con ganas de hacer cosas. Aumenta los niveles energéticos de la persona, hace que la persona se encuentre pues, con más energía. Y cuando hablamos de los precursores, es interesante hablar de las rutas bioquímicas y de los cofactores que favorecen, o los bloques básicos que participan en estas rutas bioquímicas. En el caso de la serotonina, la ruta a partir de la cual se forma es a partir del triptófano. O sea que todo lo que sea potenciar el efecto de la azafrán con triptófano nos va a ir bien para potenciar esta ruta. Vemos que en esta ruta interviene la triptófano hidroxilasa, que necesita de vitamina C y ácido fólico. Ya tenemos aquí dos cofactores que favorecerán, si hay deficiencias, por ejemplo, de vitamina C o ácido fólico, esta reacción no se va a hacer de forma eficiente. El triptófano pasa a 5-hidroxitriptófano, 5-HTP, y la 5-HTP descarboxilasa, con la ayuda de la vitamina B6 y la biotina, otros dos cofactores, va a pasar de eso a serotonina, que es la 5-hidroxitriptamina, 5-HTP, que es el objetivo final que buscamos. O sea, que tenemos que, por ejemplo, el triptófano como bloque básico nos ayudaría, el 5-hidroxitriptófano, que también se puede encontrar en concreto, también nos ayudaría, la vitamina C, el ácido fólico, la vitamina B6, la biotina, todo ello contribuye a tener mayor liberación de serotonina. Si además utilizamos un inhibidor de la recaptación de serotonina, pues potenciamos este efecto. ¿Vale? En principio, creemos, según lo que hemos visto anteriormente, que el azafrán actuaría inhibiendo pues, la degradación y esta recaptación de la serotonina. Entonces aumentaríamos los niveles. Si además aportamos nutrientes que favorecen su síntesis, potenciamos el efecto. De hecho, en esta enzima, la monoaminoxidasa, y que afecta a lo que sería la degradación de estos antidepresivos, de la degradación de la serotonina, es donde actúan la mayor parte de estos antidepresivos que hemos visto antes. La otra ruta. Hemos visto serotonina y nos falta la dopamina y la noradrenalina. En este caso, la ruta es a partir de la fenilalanina, que es un aminoácido que lo podemos aportar. Bueno, nos va a favorecer la síntesis mediante el paso a tirosina, que es otra opción. En vez de aportar fenilalanina, podemos aportar tirosina. La vitamina C, el ácido fólico y el magnesio nos favorecen todo este paso de fenilalanina a tirosina. Tenemos que también la tirosina, mediante la tirosina hidroxilasa, pasa a L-dopa. Aquí te vienen vitamina C y ácido fólico. Ves que la hidroxilasa se comparte tanto en la ruta del triptófano como en la de la tirosina. Luego tenemos también una descarboxilasa, la dopa descarboxilasa, interviene otra vez la vitamina B6. Y ahí tendríamos la formación de dopamina, que es uno de los neurotransmisores que hemos visto que afecta sobre el estado de ánimo. Así que tenemos que tanto la fenilalanina como la tirosina, junto con estos factores, nos favorecen la síntesis. Luego tendríamos la dopamina beta hidroxilasa, en la cual interviene la vitamina C como factor, que nos va a dar lugar a noradrenalina, la norepinefrina, como visto anteriormente. Y tenemos posteriormente la vitamina B12 y el ácido fólico, que por una reacción de metilación nos dan adrenalina. La adrenalina también tiene un efecto estimulante a nivel de
podemos decir, de energía vital, de actividad, de ganas de hacer cosas. Lo que sí que es cierto que tampoco nos interesa tener un gran nivel de adrenalina, porque la adrenalina ya sí que nos puede favorecer, es una energía igual descontrolada, ya, o sea, que nos interesa, pero hasta cierto punto. Tampoco nos conviene pasarnos con adrenalina, ¿vale? Porque también nos ponemos demasiado espídicos con ella. Y posteriormente esta adrenalina se degrada y sería la forma de, bueno, de eliminarla de la circulación. Y aquí intervendría también la monoaminoxidasa, los inhibidores de la monoaminoxidasa, como antidepresivos, que también son capaces de inhibir la degradación de estas catecolaminas. Seguimos. Hemos visto precursores. Otra cosa que nos puede ser interesante a la hora de bueno, favorecer todos estos procesos que hemos visto. Es el ciclo de metilación. ¿Esto qué es el ciclo de metilación? ¿Qué es la homocisteína, el ciclo de metilación? Seguramente también habéis oído hablar de la homocisteína y va muy estrictamente relacionado con el ciclo de metilación. Ahora lo vamos a ver aquí de forma muy gráfica. El ciclo de metilación, bueno, la metilación es el paso de un grupo metilo de una molécula a otra y es importante en la síntesis de muchos neurotransmisores, la síntesis de hormonas del estrés, como adrenalina y noradrenalina, y la síntesis de fosfolípidos. Por eso es la importancia que tiene en lo que a adhesión se refiere, porque nos va a favorecer todos los procesos que hemos visto anteriormente. Y eso está muy relacionado con la homocisteína. A ver, la homocisteína, ¿qué es? La homocisteína realmente es un producto intermedio del metabolismo de la metionina, ¿vale? Podemos decir un producto de desecho. La metionina es un aminoácido azucrado que tiene una ruta bioquímica en la cual acaba dando homocisteína. Y estos niveles elevados de homocisteína se relacionan con enfermedad cardiovascular, con enfermedad a nivel mental, con efectos negativos a nivel corporal. La homocisteína no debería ser un problema si tenemos buenos niveles de sustancias que la recirculan, que la vuelven a meter en este ciclo, porque el mismo ciclo de la metionina, como veis aquí, nos da el SAMe, que también habréis oído hablar de él. El SAMe es la S-adenosilmetionina. Es una sustancia donadora de grupos metilo. Aquí es donde entra lo importante. Da grupos metilo, o sea, es el ciclo de metilación, que posteriormente van a participar en la formación de fosfolípidos, proteínas, mielina, catecolaminas, creatina, carnitina, ADN, ARN, o sea, son importantes para lo que hemos visto, síntesis de neurotransmisores, control del estrés, síntesis de fosfolípidos. O sea, que nos interviene que esta homocisteína la recirculemos rápido para que el ciclo de metilación siga siendo activo. Y para ello necesitamos pues cosas muy simples. Vitamina B6, por ejemplo, que pasa esta homocisteína a cisteína, taurina y glutatión, sustancias con efecto antioxidante y protector. Necesitamos vitamina B12, que pasa la homocisteína hacia metionina. Necesitamos ácido fólico, que nos va a pasar también esa homocisteína a metionina, o sea que nos ayuda a recircular esta sustancia. Y lo importante también es que si potenciamos este ciclo, aumentamos los niveles de SAMe, esa adenosilmetionina, que es la principal sustancia dadora de grupos metilo y se ha visto que tiene efecto antidepresivo directamente. Por otro lado, vamos a controlar también la homocisteína, no va a estar elevada y también niveles elevados de homocisteína pues, se relacionan con depresión, porque altos niveles se observan en pacientes deprimidos y además se va a relacionar, entre otras cosas, con un cuerpo y un cerebro menos inflamado, sobre todo con menos probabilidad de padecer infartos o derrames, tanto a nivel cerebral como a nivel de cualquier otra parte del cuerpo. Y para este ciclo de metilación nos interesa, bueno, lo que os he comentado antes, el ácido fólico, nos interesa la vitamina B12, nos interesa la colina, nos interesa la betaína, principalmente. Son las sustancias que nos van a pasar esta homocisteína a metionina y esta metionina nos va a pasar a esa adenosilmetionina. Entonces, es
una forma, son otros nutrientes que nos van a ayudar a potenciar este efecto. Hablamos de la betaína, hablamos de la colina, hablamos del ácido fólico y de la vitamina B12. Y lo que hablábamos, que el ciclo de metilación es necesario para la síntesis de fosfolípidos, fosfatidilcolina, que es uno de los principales fosfolípidos corporales, acetilcolina, que también podemos hablar que es un producto, bueno, es una sustancia con efecto neurotransmisor, muy relacionada con la memoria, y la fosfatidiletolamina, que es también un fosfolípido muy rico, o sea, muy abundante a nivel de neuronas. Bien, y con esto damos por terminada la formación de hoy sobre bueno, un poco el azafrán y con productos o nutrientes que complementan su acción. Como os comentaba antes, el azafrán nos va a ayudar a inhibir recaptación de serotonina, dopamina y noradrenalina, que eso va a tener un efecto antidepresivo por sí mismo. Y luego pues, hemos hablado de nutrientes que intervienen en las rutas de formación, tanto de serotonina como de dopamina y noradrenalina, que si los aportamos tanto en forma de bloques precursores como de cofactores, vamos a favorecer que junto con el azafrán pues, tengamos unos niveles de neurotransmisores aún superiores. Y por otro lado, hemos hablado de lo importante que es tener controlado el ciclo de metilación y la homocisteína. Por eso hay nutrientes, como hemos visto antes, como la vitamina B12, el ácido fólico, la vitamina B6, que nos van a ayudar a que la homocisteína esté bajo control y a su vez nos potencian el ciclo de metilación junto también con la betaína, junto a la colina. Y bueno, con esto cerramos la formación. Cualquier duda que tengáis al respecto podéis poneros en contacto conmigo en departamentotécnico@aebioti.com y muy gustosamente pues, os resolveré las dudas que podéis tener. Saludos a todos. Hasta la próxima.